Dios le bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos. Que el Señor Jesucristo les bendiga más y más. Hoy quiero que compartamos un tema muy importante, determinante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, por la situación que ya todos sabemos de lo que está ocurriendo en el mundo entero. La gente corriendo detrás de esperanza para sus vidas, pero nosotros vamos ahora a hablar algo que nos va a sacar a la luz, que nos va a sacar de este laberinto en el que está el mundo. Por supuesto, nosotros no estamos, pero es para que tengamos noción de lo que somos en Cristo Jesús. Yo quiero leer primero el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Jeremías 33, 6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y abundancia de paz y de verdad. Que Dios añada bendición, salud, sabiduría, entendimiento, paz, amor, fuerza y fe a su palabra. Que el profeta Jeremías, en esta carta, esta porción del capítulo 33 de Jeremías, que habla de la restauración futura de Jerusalén, ahí hay algo muy puntual. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad. Ese pueblo estaba enfermo, estaba en crisis, necesitaba la intervención sobrenatural de Dios. Y el tema de hoy lo he intitulado Jesucristo, el divino sanador. La sanidad divina es un tema muy atacado, muy discutido y poco entendido, porque es por la fe. No se trata de argumentar, se trata de recibir por fe lo que nos ha sido entregado a través del sacrificio de Jesús. Muchos toman el tema de la sanidad de una manera extrema. La doctrina de la sanidad del cuerpo físico debe ser algo muy natural dentro de la vida de la iglesia de Jesús. Esto tiene que ser algo tan natural como cantar un coro, un himno. Entonces, por eso quiero que hablemos acerca de la sanidad. La necesitamos en todo tiempo. ¿Qué es la sanidad divina? Es la recuperación, es la restauración de la salud perdida por intervención de Dios. Esta es la definición más clara, más entendible, más aplicada a todo tipo de entendimiento, de razonamiento. Y es muy clara, pesa mucho este concepto, porque se entiende muy claro. No es lo mismo la sanidad divina que el don de la sanidad. Son dos cosas muy distintas. Sanidad divina es una cosa, el don de sanidad es otra. Vea, desde que el hombre cayó, comenzó la enfermedad. Antes no existía enfermedad, todo era pleno, una vida plena, perfecta. No existía enfermedad, no había muerte. Entonces, mientras el hombre estuvo fiel a Dios allí en el Edén, no había ningún tipo de quebranto en el cuerpo. Había una salud divina. Entonces, desde que el hombre cae en pecado, entró la enfermedad en todo el mundo. Óigame bien, miren lo que es el pecado en el Edén.
la enfermedad entró al mundo y afecta tanto a salvos como a perdidos. Por eso la Biblia dice en Santiago 5:14 que si alguno está enfermo entre vosotros, hablando de la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia que le oren con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Ajá. Y si hubiese cometido pecado, vea, no dice como un pecador, no. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, como el diseño original es el diseño de Dios, Dios hizo todo perfecto, pero por causa de la desobediencia entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte, se pasó a todos los seres humanos. Entonces, si entró la enfermedad, también tiene que haber alguna forma de recuperar la salud. Toda sanidad realmente es divina. Todo lo que sea para restaurar un cuerpo, todo lo que implique beneficio para el cuerpo, tiene que ver con Dios. Por ejemplo, si una persona la operan y le quitan la vesícula, esto es una sanidad divina. ¿Por qué? Porque hubo una aplicación de la ciencia, y el que aporta y el que suple conocimiento a la ciencia es Dios. Hay gente que trasplantan corazones, le parten el pecho a alguien, le sacan el corazón malo y le meten un corazón nuevo. Hermano, ahí tiene que estar Dios. Tremendo, ha sido trasplantes de órganos que ni siquiera se imaginaba la gente de antaño que podría darse hoy, como comerse una galleta. Claro, no digo que sea fácil. A José Luis Rodríguez le trasplantaron los 2 pulmones, tenía enema pulmonar, tenía cáncer, le pusieron 2 pulmones nuevos de alguien. Y ahí está ese hombre. Y así hay mucha gente que han operado y están viviendo. Gracias a que Dios preparó la ciencia para ministrar a la gente. Ahora, ¿quién es el que hace que ese órgano lo acepte un cuerpo si ese órgano no es de él? Dios. El que prepara todas las cosas para que se dé la sanidad, para que se recupere la salud. Es Dios. Porque aún la medicina y el médico no serían nada si no hay una reestructuración de los tejidos. Ellos ponen eso, pero Dios es el que comienza a restaurar los tejidos. Si Dios no quiere intervenir, aunque hubieran 40,000 médicos, aunque lo operen en la NASA, se muere. Se muere ahí en la sala de operación. El médico de Kathryn Kuhlman, él dijo, el médico que trabaja en el ministerio, que certificaba los milagros, decía, ningún médico que no crea en Dios tiene derecho de ejercer la medicina. Él dijo, después que un médico entra al quirófano, ya está en las manos de Dios. Entonces, si Dios no llega primero al quirófano que los médicos, se muere el paciente. Dios es el que deja que los hombres actúen, de los hombres la disposición del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios deja que actúen, pero Él es el que provee la restauración de la salud. Vaya atendiendo. Ahora, ¿qué es la sanidad divina? La sanidad divina es otra cosa. Es cuando estamos sin enfermedad, cuando estamos sanos. Y cuando una persona que tiene salud no necesita sanidad.
porque está sano. Jesús lo dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. O sea, lo que necesita es conservar la salud que Dios le dio. El Señor sanó a un hombre, le hizo un milagro, un ciego. Y a los 8 días le dijo, lo consiguió por allí, le dijo, mira, has sido curado, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Tenemos que conservarlo. Con la caída de Adán, el hombre empezó a percibir bacterias, infecciones, microbios que antes no existían, y el cuerpo comenzó a ser afectado por esos cuerpos, por esas bacterias nocivas, y comenzó el cuerpo a deteriorarse, a envejecerse. Comenzaron las arterias a endurecerse, a envejecerse, y todos los tejidos comenzaron a responder al deterioro como consecuencia del pecado. Porque esto es, hasta en física está esto. La segunda ley de la termodinámica dice que todas las cosas tienden a degenerarse. Entonces, va de una manera progresiva, aunque no hubiera enfermedad definida, aunque no hubiera un virus, ya había un deterioro que indefectiblemente, tarde o temprano, va a llevar a la gente a la muerte. Porque hay una sentencia de la muerte, una sentencia de muerte. Ahora, esa muerte no tiene que ser inmediata, porque cuando Adán pecó, el Señor le dijo, el día que comas morirás. Y él comió, no murió, quedó separado de Dios, y al separarse de Dios, que es la fuente, la savia de toda vida, de la salud, entonces comenzó a deteriorarse y a degenerarse a tal punto, óigame, que él 900 años después que pecó fue que murió. ¿Por qué? Porque cuando él salió del Edén todavía tenía en su cuerpo, en su vida, la esencia, tenía impregnada la gracia y el poder de Dios. Ahora, el hombre comió del árbol de la ciencia y no comió del árbol de la vida. Óigame, la ciencia no siempre va a garantizar la vida la garantiza Dios. Entonces ellos lo que comieron fue del árbol de la ciencia, prefirieron conocer que vivir eternamente delante de Dios. Y aparecer con lo que sucedió ahí en el huerto del Edén, se estaba esperando un periodo en el cual habría necesidad de comer también del árbol de la vida. La inmortalidad del hombre allí dependería de comer del árbol. Pero como Dios no iba a permitir que ellos se perpetuaran, que se hicieran eternos en esa condición de pecado, los echó fuera. Tienen mucho conocimiento, pero fuera de aquí. Ya no tuvo tiempo, y como estaba sentenciado que si caía moriría, él no tuvo tiempo. Dios no le dio tiempo de meter mano al árbol de la vida. Dios actuó rápido antes de que las cosas se pusieran peores, porque si Adán y Eva comen del árbol de la vida, se eternizan en la condición de pecado. Nunca usted y yo hubiéramos podido ser salvados por el Señor. Entonces, esa vida dependía de comer del árbol de la vida. Entonces, empezaron los procesos de evolución, de regresión, de muerte. Comenzó el proceso natural de envejecimiento. La gente dice, ay, gracias Dios por este día más que me diste. No, es un día menos. Es un día menos que te queda de vida. Entonces, de manera que cuando hablamos de sanidad y salud divina,
No estamos diciendo que el hombre no puede deteriorarse en sus tejidos aunque no haya enfermedad. Una persona pueda que no tenga ningún síntoma, pero sus tejidos se van deteriorando, su salud se va deteriorando. Cada día vas viviendo menos, te estás acercando más a la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Los órganos, los tejidos se gastan. ¿Por qué? Porque el hombre es mortal. Porque Dios provee de la inmortalidad, pero de otra manera. Es a través de Jesús. Pablo lo dijo, mientras esta casa de barro se va desgastando, en Dios tengo un edificio. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el camino del árbol de la vida estaba abierto. Pero cuando el hombre transgredió la voluntad de Dios, cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre pecó contra Dios, alabado sea el Señor, el hombre fue expulsado por causa de su pecado, aunque se le dio una promesa. Y esa promesa, aunque ellos no entendieron, estaba en Cristo Jesús, el que le heriría la cabeza a la serpiente. Entonces Dios nos provee la vida eterna de otra manera ahora. Antes, en el Edén, la vida eterna estaba condicionada a la obediencia. Es decir, que mientras ellos fueran obedientes iban a vivir. El día que desobedecieran, morían. La desobediencia es la causa por la cual nuestro mundo está muriendo, por la cual los hospitales están llenos de gente con cáncer, con SIDA, con enfermedades de todo tipo. Entonces, cuando el hombre cayó, a partir de entonces, Dios puso 2 querubines para que cuidaran la entrada al árbol de la vida, y el hombre fue expulsado por causa del pecado. ¿Qué significa eso? Que debe haber, incluso como el Señor es sabio, ellos estaban desnudos, los cubrió, le dice que le hizo túnica de piel de animales, quiere decir que mataron unos animales para cubrir a Adán y a Eva, que fueron los responsables del pecado. Mataron un animalito inocente, que no comió del árbol prohibido, que no habló con la serpiente, que no le hizo caso a Satanás, y sin embargo él fue asesinado, fue sacrificado para cubrir un cuerpo pecador. Eso estaba hablando de lo que hizo Dios a través de la redención, a través de Jesucristo, a través de ese acto inexplicable, inentendible del amor de Dios. Mató un animalito inocente. Jesús era el inocente cordero del que habla Isaías. Murió para cubrirnos a nosotros. Es decir, que ahora la provisión de vida eterna está en Cristo Jesús. Por eso es que Juan dice, en Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Él les puso esos querubines para que no metieran mano al árbol de la vida cualquiera. Hay gente que me han dicho a mi hermano, pero Dios es malo porque lo sacó. No, Dios es bueno, porque si no lo hubiera echado, nadie se salva. Eso fue un acto de mayor misericordia, echar a Adán y a Eva del Edén, para que usted y yo tuviéramos hoy vida en Cristo Jesús. Por eso, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, se hicieron 2 querubines. Vean, no está por casualidad, esos 2 querubines que estaban ahí sobre el propiciatorio, la cubierta del arca de la alianza. Y desde allí, dice la Biblia, desde allí el Señor hablaba, y allá afuera veían cómo Dios respondía a la intercesión del sacerdote, porque Dios hablaba, respondía al pueblo a través
de ese lugar donde estaban esos dos querubines. Entonces el pueblo venía con el cordero, el sacrificio que Dios les hablara, que era el que Dios había pedido. Por eso la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este culto todavía, aunque en el Antiguo Testamento se hacía conforme a la dirección de Dios, sin embargo, todavía no había un camino abierto. En ese culto, era un culto que Dios lo apreciaba, venía la gente, sacrificaban los animalitos, se eran marcados con la sangre, ok. Pero sin embargo el camino seguía cerrado. Ese camino se abrió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice que hubo un terremoto. Se cayeron las paredes, se agrietaron las paredes del templo, se rasgó el velo del templo. Ahí se abrió el camino. Ahí sí, porque ese era el sacrificio perfecto. Ese sí fue el sacrificio que abrió el camino. ¿Por qué? Porque la gente en la antigüedad, vez tras vez, tenían que venir a ofrecer el mismo sacrificio por los pecados, pero Jesús hizo el sacrificio, un solo sacrificio perfecto, de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de seguir derramando sangre, porque la sangre que abrió el camino, que cubrió de una manera total y perfecta, que cumplió el propósito de la redención, del perdón perfecto, lo logró Jesús con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, entienda, Dios quiere que usted oiga esto. Yo he visto en mi vida milagros y señales de todo tipo. Yo creo y yo sé lo que estoy hablando. El Señor vino a salvar a su pueblo, a separarlo del pecado. Vea, lo primero que hizo fue separarlo del pecado. Por esa cortina era lo que separaba al pueblo del Señor, unas cortinas gruesas. Dios se proveyó vamos a decirlo, un medio, una frontera, que aunque el hombre podía recibir la bendición, pero era a través de un medio, de un intercesor, de un sacerdote, que una vez al año entraba en el lugar santísimo. Pero ahora Dios quitó todo eso. Lo que nos separaba de Él, Jesús lo rompió. Jesús es el templo. Y así como su costado se rasgó, también el templo se rasgó. Nosotros ahora podemos venir al Padre sin impedimento. Entonces, el hombre tenía salud hasta que cayó, y cuando cayó se enfermó. Entonces podemos hablar hoy de sanidad. Si el hombre no hubiera enfermado, tendríamos que hablar entonces de salud divina, no de sanidad, porque son dos cosas muy distintas. Está hablando de sanidad es cuando falta la salud. Y la sanidad divina es una condición perfecta, donde tú no necesitas sanidad porque ya estás sano. Entonces el Señor en la cruz del Calvario, Él trajo para nosotros, para la iglesia, para los restaurados, trajo sanidad, trajo salud divina. Y como todavía estamos en esta tierra, no estamos fuera de este cuerpo corruptible, porque todavía esto corruptible no se ha vestido de corrupción. Porque cuando hablamos de sanidad, hablamos del cuerpo físico. No nos puede dar salud divina. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo. Salud divina es la que tienen los ángeles en el cielo. Aquí necesitamos sanidad. La salud divina es cuando estamos fuera ya de este contexto, de esta materia caída. Por eso es que
Esto tiene que ir al polvo, volverse polvo. Y lo que se va a levantar de la tumba es un cuerpo glorificado. No es este polvo restaurado. Es un cuerpo nuevo como el del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces hablamos del cuerpo. Cuando hablamos de sanidad, estamos hablando del cuerpo físico. Por eso se ofrece al cristiano, a la iglesia, y por misericordia a los de afuera se le ofrece sanidad divina. A los que están afuera, sanidad divina. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué compró Jesús en la cruz? En la cruz del Calvario. Él compró la salud. De tal manera que cuando la salud no llegue, no habrá necesidad de sanidad. El cuerpo ya está sano. No nos puede dar salud divina. ¿Qué compró Jesús en el Calvario? Compró la salud de una manera tan tremenda que cuando la salud nos llega, nosotros, alabado sea el Señor, repito, no tenemos necesidad de sanidad, porque el cuerpo está ya sano, está sano, no podemos enfermarnos. Los cristianos hoy tenemos comprada desde el Calvario, desde el sacrificio de la cruz, la salud, la tenemos comprada. Por su llaga fuimos, no es que vamos a ser, ya fuimos curados. Allí tenemos esa promesa alcanzada por el Señor, en esa cruz de dolor. Usted no sabe cuánto, bueno, debe saberlo, pero no se imagina cuánto le costó al Señor la salud, la sanidad del cuerpo, de la gente, con su sacrificio sublime. Entonces, ya nosotros hemos recibido el Evangelio, y el Evangelio de Cristo. Dentro del Evangelio hay un paquete de gloria donde está provisión, sanidad, liberación, salvación. Todo eso está allí, promesas activas. Entonces Él compró la salud de tal manera que nosotros ahora tenemos que hablar y confesar con nuestra boca lo que Jesús, óigame bien, lo que Jesús compró con su cuerpo en silencio. Nosotros tenemos que hablar lo que Él compró con su boca cerrada. Bendito sea el Señor. Entonces los cristianos hoy tenemos comprada en el Calvario la salud, pero todavía no la disfrutamos, podemos enfermarnos. Por eso es que le estoy hablando así. Porque usted dirá, pero yo conozco personas que se enfermaron. Los virus no solo son para los impíos, también nosotros podemos ser alcanzados por algún virus. A veces yo con un catarro. ¿Pero por qué? Porque todavía no tenemos la salud. En cierto modo ya la tenemos, pero es en un depósito, hasta que venga la redención de nuestro cuerpo, hasta que este cuerpo que está marcado, que está sentenciado, se desvanezca, ya sea porque nos resucite el Señor, o sea porque suene la trompeta, y entonces, como dice Pablo en Corintios, esto mortal se vista de inmortal, esto corruptible de incorruptible, esto natural de sobrenatural, esto muerto se vista de vida eterna, vida nueva, vida plena. Entonces ese día tenemos salud. Dice que a la Biblia dice en Apocalipsis 21:4, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La gente generalmente llora por muchas cosas, pero llora también cuando están enfermos, dolores. Y ya no habrá tristeza, ni lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte.
porque las primeras cosas pasaron. Ya aquel día, entonces ya no necesitamos sanidad, porque ya ese cuerpo nuevo, ese cuerpo glorificado no puede ser tocado por bacterias, por virus, por enfermedades. Entramos a volver al ciclo original, donde no había enfermedad, donde todo era abundancia, donde todo era vida. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, tomar medidas para no incurrir en enfermedad, para no caer, para que nuestro cuerpo no se enferme. Si una persona come pura grasa, se le daña la arteria, se le daña la grasa, lo mata, el colesterol le sube a la azotea. Entonces hay que cuidarse, hay que guardarse, ser prudente, por supuesto. Por eso es que el Señor le habló a Israel las cosas que debe comer, que no debe comer, leyes sanitarias, le dijo, tanto para mantener la salud del pueblo. Fíjese usted que el mismo Daniel, dice que, y sus 3 amigos, y los hebreos que estaban ahí, ellos no comieron de la comida del rey. ¿Quién sabe qué era lo que comía ese rey? Ellos dieron, danos legumbres y danos agua. Yo no estoy hablando de vegetariano, yo no soy vegetariano. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Pero si usted sabe que hay algo que le hace daño, no lo haga. No lo haga, no lo coma, no lo ingiera. Entonces, es así. Ellos, no sé qué estarían comiendo los babilonios, pero ellos no quisieron comerlo. Ellos no, yo no quiero comer eso. Acuérdense aquel profeta, los profetas, en Segunda de Reyes, cuando, varón de Dios, hay muerte en esa olla. O sea, esto es otra cosa, pero yo quiero decirle, hay gente que cocina la muerte. Cocinan cosas ahí que lo van a dañar, le va a dañar. Yo conozco gente que come picante así y se le salen las lágrimas. Eso irrita el hígado, irrita el estómago, las hemorroides, todo. Las paredes del estómago son irritantes. Gente que... Yo conocí una señora que tomaba café y la taza donde ella bebía parecía que tenía petróleo. Eso va dañando. O sea, aquellos muchachos dijeron, no, danos legumbre para comer y agua. Y repito, yo no soy vegetariano, porque usted lee la Biblia, los sacerdotes de Israel, los sacerdotes que Dios llamó, que los santificó, la dieta de ellos era carne. El mismo Abraham un día estaba sentado en el calor del día y vio unos personajes que llegaron hacia su tienda, salió corriendo y se postró ante ellos y los adoró al Señor. ¿Sabe que era Dios? ¿Tú sabes qué le dijo? ¿Qué hizo Abraham? Mandó matar una vaca. Lea la Biblia. Y la mandó hacia una parrilla y se la comieron ahí. Entre Jehová y él se comieron una vaca. ¿Sabe por qué? Porque él comió. Porque Dios tiene placer en compartir con los que son sus hijos. Cuando Jesús resucitó y con un pescado asado. A mí me gusta el frito. Pero lo que te quiero decir con esto es que el Señor comió con ellos para darle a entender que Él estaba vivo. Pero hay personas que comen cosas que los está dañando. Se le endurecen las arterias del corazón por no cuidarse, por no ser prudente. Entonces Dios quiere un pueblo sano. Por eso, y yo quiero que usted me entienda, yo no vivo bajo ese temor de enfermarme por nada, no. Dice que todo lo que Dios proveyó, nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la oración de fe
es santificado. Yo he comido hasta culebra en la Amazonas, por causa del Evangelio. A nosotros ahora nos rige otra ley, pero los principios son los mismos. Cuídate, cuídate. Bendito sea el Señor. Si una persona pasa todo el día pegado de la computadora, a menos, bueno, si está trabajando otra cosa, pero ahí en el teclado del teléfono, eso le va dañando, esos rayos, le va dañando los ojos y terminarán perdiendo la visión. Entonces en el Antiguo Testamento Dios tomó medidas como cuarentena, las asepsias, la antisepsia, la higiene ambiental, el aislamiento. Es más, el Señor dijo que en sus enseres tenían que tener una estaca para que cuando el pueblo de Israel fuera a hacer sus necesidades fisiológicas, entonces tenía que hacer un hueco y tapar eso. Porque las heces, porque dice, porque yo Jehová camino en medio del campamento de Israel. O sea, Dios se provee de todo. Dios sabe cómo tratar a su pueblo. Por eso le dice al pueblo de Israel: quiero que coman así, no coman aquello, quiero que sean sanos. Hay personas que no pueden cumplir con el propósito de Dios porque se dañaron la salud. No pueden ayunar porque de tanto comer cosas se irritaron, cogieron una úlcera, una gastritis, y entonces no pueden ni siquiera hacer ayuno porque se dañan, les duele el estómago, no aguantan un ayuno. Ahora, Dios, con toda esa previsión que nos recomendó, con todo y eso no nos exime a nosotros de si somos imprudentes. Porque si tentamos a Dios sabiendo que algo nos va a hacer daño, entonces estamos metidos en un problema con Dios. Porque no estamos valorando primero el cuerpo. Dice la Biblia que el que destruye el cuerpo, el templo de Jehová lo destruirá. Porque nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo. Si una persona es propensa, qué sé yo, a la subida, la hipertensión, entonces tiene que tener cuidado de no comer grasa, comer sal excesiva. Bueno, yo de medicina no sé nada. Yo lo que sé es que a Dios no le agrada muchas veces cosas que la gente... Mira, una vez, mira lo que pasó. Esto fue como en 90 y algo, 91. Yo estaba en un lugar predicando. Y dentro de esa iglesia había un hombre que era un predicador, no tenía mucho tiempo predicando. Entonces se metió 14 días de ayuno, corrido. ¿Y tú sabes con qué entregó a ese muchacho? Con una cuestión que nosotros, aquí los venezolanos, llamamos cachapa, que es como una especie de un panqueque, es como una tortilla de maíz con cerdo asado. No cerdo frito, cachapa con cerdo frito. Y él 14 días sin comer y entregó cachapa con cerdo frito y duró 11 días en terapia intensiva en el hospital. Y los médicos hablando peste, son evangélicos locos. Entonces, la imprudencia. Y yo creo que en las congregaciones se tiene que hablar de esto, se tiene que hablar de estas cosas, se tiene que enseñar los tipos de ayuno, qué ayuno se puede hacer. Hay mujeres que no pueden ayunar si están embarazadas, a menos que sea un caso extremo, pero si está embarazada no puede ayunar, tiene el periodo, en la menstruación no puede, estás débil, tiene que tener cuidado. Si estás tomando medicamentos, que no sé, en el momento que Dios te indique, como sea, cómo resolver esa situación, pero tú no puedes estar ayunando tomando medicamentos porque te daña el estómago. Entonces, esto se tiene que enseñar, lo que es el ayuno parcial, el ayuno completo, corrido, el ayuno del Señor, el ayuno de Daniel, que tú puedes ayunar comiendo legumbres o tomando un vaso de jugo
de fruta natural cada 4 horas. Cuando yo predico, que son muchos días en un solo sitio, yo no puedo ayunar 20 días corridos, predicando y brincando, y predicando 2 horas y ministrando allí, porque me voy a morir. Entonces yo tomo jugo cada 4 horas o 3 veces al día, mientras que para mantener el cuerpo activo. Entonces esto son cosas que tienen que hablarse. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es que Dios no pueda evitar la enfermedad de la gente. Es que Dios nos dejó a nosotros unos principios de un orden de vida para que nosotros no nos enfermemos. Y no es, como repito, no es que Dios no puede sanarnos, es que Dios puede evitar que llegue la enfermedad. No solo sanarla, sino evitar que llegue. La Biblia dice, el mal no les tocará. Pero yo estoy hablando de esto porque hay que tener una definición clara de lo que es la sanidad y lo que es la salud. Son 2 cosas diferentes. La Biblia dice, salud tiene que ver con salvación. En la versión antigua, la palabra salvación se traducía como salud, porque en mí tienen salud. Salud habla de salvación. Él quiere que nosotros seamos entendidos, hagamos uso del conocimiento que Dios le ha proporcionado al hombre y sobre todo a la iglesia. Y ese conocimiento lo ha puesto al alcance de la mano de la iglesia y del hombre mismo. Es legal tomar medidas previsivas en el caso que sea necesario, porque hay ambientes donde usted no tiene a la mano los instrumentos para tomar previsiones. Por ejemplo, yo he bebido agua predicando en los montes donde no hay agua potable, agua de esa de manantial. He tenido que poner mi franela en el agua y chupar, y bebo agua de parecerla que hay, y eso de este lado se queda verde con cosas de esto. Cualquiera coge una media y se muere, pero eso solamente el que va en el camino, porque Dios lo provee a uno, lo reviste de una sanidad tremenda, de anticuerpos poderosos para repeler toda suerte de enfermedad. Vea, y Dios tiene muchas maneras de sanar. Tú sabes que la lepra es una enfermedad trágica. Dios lo sanó. Dios sanó a muchos leprosos cuando Jesús, pero cuando Naamán llegó donde Eliseo, ¿cuál era el tratamiento? Zambúllete 7 veces en el Jordán, 7 veces. ¿Por qué? Porque Dios podía sanarlo al instante. No, está bien, vete, que está sano. Él pudo haberlo hecho. O machaca un higo, pégaselo ahí. No. Él pudo haberlo sanado ahí, desaparecer la lepra instantáneamente. ¿Y sabe por qué? Dios lo hizo así. Porque a lo mejor Naamán, como Naamán ofendió las aguas de Israel, Abán y Farfar son mejores que las aguas de Israel. Dios lo mandó a meterse 7 veces en el Jordán. Y Dios se encargó de que Naamán no creyera que las aguas del Jordán tenían algún poder. El poder no lo tiene el agua, el poder lo tiene el que lo mandó a zambullirse en el agua 7 veces. Fueron 7 veces hasta que la lepra desapareció. Bendito sea el Señor. Como les he dicho, Él pudo haber tumbado la muralla de Jericó con sin dar ninguna vuelta. Lo mandó a dar 13 vueltas. Para que la gente entienda que Dios
puede hacer lo que sea cuando quiera, como quiera, cuando quiera, porque Él es soberano. Entonces, tener la salud ha sido comprada en la cruz del Calvario y está garantizada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una eternidad con cuerpo sin conocer la enfermedad. Eso es salud. Pero la sanidad es la que opera en el contexto natural. La salud es la garantía de una vida eterna sin enfermedades. Gloria a Dios para siempre. Primera de Corintios. Vean, para que sepan, porque es que este cuerpo, todos los hombres, por santo que sea, estamos condenados a morir por causa del pecado, ya sea por fallos, por enfermedades, o porque estamos viejos, hasta que el pecado sea totalmente erradicado, como dice Daniel, que el pecado sea echado, sea quebrantado, y la iniquidad también. Y cuando esta vieja naturaleza sea expulsada, entonces tendremos salud divina. Por eso dice 1 Corintios 13:8, que el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Mira cómo dice, y la ciencia acabará. Esto incluye la sanidad divina y dones de sanidad. Ya no la vamos a necesitar, porque estamos allí. Estamos allí, hermano, un cuerpo nuevo. En aquellos tiempos, las naciones vendrán y comerán del fruto del árbol de la vida. Vea, y que las hojas son para la salud de las naciones. Eso no va a haber enfermedad de ningún tipo. Mateo capítulo 8, ya voy a terminar. Mateo 8, 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el Señor tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo quiero decirle algo, Jesús en la cruz y esas horas sufrió sida, cáncer, se le paralizaron los riñones, sufrió la tensión alta, baja, todas las enfermedades conocidas, y por conocer ya Jesucristo las padeció en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él tenía compasión de ellos y sanaba a los enfermos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio del Señor Jesucristo proporciona no solamente salud espiritual, sino también salud física, salud material. Y esa salud ha sido provista por Dios a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, para que te defina Dios a través de la palabra, lo que es sanidad divina, es la operación de Dios hacia el cuerpo humano, proporcionándole normalidad de forma directa o indirecta. Hay dos maneras de Dios sanar, de una manera directa, de una manera indirecta. Por ejemplo, la manera directa es cuando en forma sobrenatural, en una forma milagrosa, una persona recibe el beneficio de Dios sin necesidad de que le hayan aplicado medicinas, medicamentos, ninguna intervención quirúrgica o alguna forma o una intervención humana. Como ejemplo, tenemos el caso de la mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Óigame, los médicos a que había ido eran médicos, no pudieron sanarla. Aquí yo veo la sanidad del cuerpo como un beneficio de Dios directamente.
pero que Dios permite que los hombres operen en esa área, porque habla de la misericordia de Dios allí. Entonces esta mujer, que era una hemorroísa, ella tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Usted no tiene idea de la condición física, su hemoglobina, cómo estarían sus valores en el piso. Y llegó a Jesús, estando Jesús de espalda. Y solamente en su mente tenía un planteamiento porque ella quería ser sana. Y ella había oído de Jesús. Ella había oído que Jesús sanaba. Mira lo importante que es que la gente oiga de lo que es el beneficio del Evangelio, que podamos decirle a la gente: Jesucristo es el sanador, Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es el que puede sanar tus enfermedades, librar a tus hijos, Jesucristo salva a tu familia. Es importante. ¿Cómo oirán si no hay quien les anuncie? Oyó. Y dijo en su mente, esa fe le produjo, esa palabra produjo en ella una fe positiva, sana, de la que Dios quiere. Y en su mente dijo: si tan solo le toco el borde del manto, seré salva. Mira cómo dijo, no dijo sana, sino salva. A medida que se iba acercando a Dios, ella estaba viendo por el Espíritu que estaba más perdida que enferma. Y dijo: no, yo necesito más salvación que sanidad. Dijo: si le toco, seré salva. Y cuando la tocó, no solamente fue salva, sino que también fue sana. 38 años echado a la orilla del pozo de Betesda, que significa casa de misericordia. El Señor lo sanó, le dio: toma tu lecho y vete a tu casa. Porque todos los años venía un ángel a mover el agua, y como él no podía llegar, años en eso, años arrastrándose, tratando de entrar en un pozo donde había sanidad divina. Y resulta que, porque venía un ángel y movía las aguas, pero había alguien que no era sano. Años iban y años venían y seguían lo mismo. ¿Qué quiero decirte yo en esta hora? Que este es el tiempo de quitarte de ese pozo. Porque hay gente que tiene más confianza y fe en el ángel que mueve las aguas, en el ángel que predica, en el ángel apostólico, en el ángel profético, en el evangelista, que en Dios. Jesús mismo fue a Betesda a sacarlo de esa miseria en la cual tenía 38 años. Y dice que Jesús, cuando supo que llevaba mucho tiempo, tuvo misericordia. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes enfermo. El Señor puede sanarte en esta hora. Yo no sano a nadie, Él es el sanador. Esto es la sanidad indirecta. Es cuando Dios, que es el dador de toda buena dádiva y proveedor de todo don perfecto, Él proporciona la sanidad por medio diferente. Por ejemplo, una persona que va al hospital la atiende y Dios le da sabiduría a los médicos para que den con la enfermedad. Y segundo, para aplicarle el tratamiento completo. Eso es Dios. Y cuando el hombre toma el bisturí, Él le toma el pulso al hombre para cortar correctamente, para dar ese corte, ese sesgo quirúrgico, sin comprometer ningún órgano. Yo he visto personas que cuando lo están operando, el médico cortó mal otra cosa y entonces lo mató. El Señor, todo eso, esa manera de Dios sanar de manera indirecta. Por lo menos en el Salmo 107:20 dice: y envió Jehová su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. En Éxodo 15:26 el Señor dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a su mandamiento y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces Dios también tiene su manera de hacerlo, de utilizar otros medios para que las personas sean sanas. Por lo menos que tenía que ver aquel higo
con aquella lepra y fue machacado el higo. Y no es que el higo sane, fue el método que Dios usó para que el hombre de Dios aprenda a entender que Dios es soberano y Dios hace como quiere. Dios no tiene límite. Necesitamos hoy sanidad, porque la enfermedad y la muerte han llegado a la humanidad por causa del pecado y de la desobediencia del hombre desde el Edén. Entonces, no son bendiciones, las enfermedades no son bendiciones. Yo no asocio ninguna enfermedad con Dios. Todas las enfermedades, en el grado que sea, son maldiciones, que muchas veces las permite Dios para el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre conozca a Dios, como pasó con el caso de Lázaro. La hermana de Lázaro le manda a decir: Lázaro, el que tú amas, está muriendo. Y el Señor le dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Entonces, hay enfermedades que no las pone el diablo, que no es porque te la buscaste. Dios las permite para glorificarse, para glorificar su nombre, para glorificar a Jesucristo, su Hijo. Cuando Adán cayó, cayó la salud, cayó la gracia, cayó la bendición, cayó la abundancia, cayó la provisión, cayó todo. Cuando Adán cayó, por su caída se trajo el pecado a nuestras almas y asimismo la enfermedad para nuestros cuerpos. Óigame, el pecado para el alma la trajo Adán y la enfermedad para el cuerpo. Eso vino desde el Edén. Dios, en su infinita misericordia, proporcionó en ese sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario nuestra redención, nuestra sanidad, nuestra redención y nuestra sanidad en el Calvario. Allí Él llevó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, óigame, a los pecados, ya no es muertos en pecados, sino muertos a los pecados, mire cómo dice, vivamos a la justicia, y por la cuya herida fuiste sanado. Así que es la voluntad de Dios que Jesucristo, como ese postrer Adán, Él quitara de nosotros todo lo que el primer Adán nos transmitió a través de su pecado y de su desobediencia. Él lo hizo así a través del segundo Adán. Nos dio la bendición de quitarnos de encima todo lo que recibimos transferido a través del primer Adán, de la desobediencia de los padres de allá del Edén. Que eso se transmitió a través del pecado a todos los hombres. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado. Vea, por eso es que Cristo apareció. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo, óigame usted, está en ver la gente enferma, en ver la gente muerta con cáncer, podrida de un cáncer, de sida. Él disfruta. Él vino, Jesús, a deshacer las obras del diablo en el alma por el pecado y en el cuerpo. Entonces eso está en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la obra expiatoria de Cristo fue la que proporcionó la satisfacción hecha para con Dios, para que el pecado fuera expulsado del hombre, y también para que la enfermedad fuera quitada. Entonces se instalaran la salvación y la sanidad. Dos cosas que se compraron en la cruz del Calvario.
porque la salud la vamos a tener cuando estemos en el cielo. Ya no podrá tocarnos ninguna enfermedad. Bendito sea el Señor. Entonces, a través de esa obra del Señor es que se garantiza esa obra del Calvario, el perdón de los pecados y la sanidad del cuerpo. Por eso Jesús le dijo a Marta: mujer, ¿puedes creer? Al que cree todo es posible. ¿No te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo, quien es la totalidad de esa verdad viviente. Él es la palabra viva, siendo el Dios hombre, el Dios que se tabernaculizó en carne, en quien la humanidad y la deidad se unían juntas. Dentro de esa masa física estaban las dos realidades, estaba la humanidad perfecta y la deidad perfecta. Entonces, Él pudo ofrecer un sacrificio vicario, que es vicario sustitutivo y satisfactorio a Dios por todos nosotros. Dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, era tuya y mía, no de Él, y Él la llevó. Y sufrió nuestros dolores, lo sufrió Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo hirió a Él para darnos a nosotros salud. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que fue molido. Te agarra una carne y la muela, un bistec, lo ve como un bistec, lo mete en el molino, ya no se parece a un bistec. Dice la Biblia que no tenía apariencia para que lo amamos, para que lo amemos, para que lo sirvamos y lo sigamos. Eso era una masa de carne, con hebras de piel, con tejidos, con músculos colgando, hinchado, lleno de sangre, la grasa corporal saliendo en ese sol desnudo, se hinchó, no parecía un ser humano lo que colgaba allí. Todo eso lo sufrió por nosotros. Cuando nosotros vinimos al Señor en el Evangelio, hay uno de los beneficios, como te dije, del Evangelio, es la sanidad divina. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Cuando era un año agradable, aunque para Él fue desagradable, pero para Dios fue agradable porque ese día el pecado fue destruido. Y a partir de ese momento hay esperanza para toda la humanidad. Cuando el apóstol Pedro predicaba el mensaje en la casa de Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, versículo 38, dijo: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder y con su poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. Nadie puede hacer algo bueno a menos que el Espíritu Santo esté con él, y sanando a todos los oprimidos del diablo. Óigame, porque Dios estaba con él. Créalo, toda la enfermedad, toda angustia, insomnio, nervios alterados, toda esa cosa no es otra cosa que el producto de una opresión satánica. Entonces Jesucristo demostró que tanto la salvación como la salud, la sanidad divina, estaban en las manos de Él.
Y la mujer cananea le dijo, a la mujer cananea el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Después que ella recibió la virtud sanadora, le dijo, tu fe te ha salvado. Ahí operaron las dos cosas, sanidad, salvación. Al paralítico que bajaron en una cama con unos mecates, con unas cuerdas, le dijo, tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad y autoridad en la tierra para perdonar pecados y para sanar enfermos. Entonces le dice al hombre, tu fe te ha salvado, vete a tu casa, toma tu lecho y vete. Entonces, todo eso, sanidad y salvación, están en las manos de Dios. Pero para eso, ¿qué se necesita, predicador? Se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los beneficios de la sanidad son otorgados a cada creyente, cada persona que viene al Señor, que conoce la palabra, cuando ese se apropia de una fe correcta, se apropia de esa sanidad divina por medio de la fe. Jesucristo dijo a los discípulos, tened fe en Dios. Dijo, creed en Dios, creed también en mí. Tengan fe. Entonces, en el Antiguo Testamento, usted ve y nota que la sanidad de Ezequías, el rey, vino sobre él cuando él tuvo confianza en Dios. Y cuando Isaías lo sentencia de parte de Dios que iba a morir, dice que él se volvió a la pared, lloró y le recordó a Dios que él había caminado en integridad. Cuando tú vives en integridad, cuando tú puedes decirle a Dios, no reclamarle a Dios o cobrarle a Dios nada, simplemente que cuando tú eres íntegro, tú tienes, dice la Biblia, para con los íntegros es toda mi complacencia. Cuando un hombre o una mujer es íntegra, puede decir, Señor, puede usar esto, Señor, yo he vivido para ti. Señor, yo he dejado todo por ti. Eso es entre tú y Él. Y Él te oye. Hay cosas que mueven el corazón de Dios, que sacuden el trono de Dios. Y no hay nada que más sacuda el corazón de Dios que un hombre o una mujer en integridad. Bendito sea el Señor. Y dice que Él lloró y confesó. Y dice que Isaías iba caminando, ya se iba para su casa. Y cuando iba por la mitad del patio, oyó la voz. Dios le dijo, vuélvete y dile a Ezequías que no morirá, que yo le doy 15 años más de vida. Mira lo importante que es reconocer nuestra falta. Porque el Señor le dijo, arregla tu casa, ordénalo, te muere. No sé qué había, espiritualmente hablando, había, por supuesto, cosas que a Dios le desagradaba. Pero cuando nosotros, en nuestros hogares, hay cosas fuera del orden, Dios está desagradado. Y hay gente que quiere ser un rey y pensaba que ese profeta venía ahí a lisonjearle. Le dijo, mira, Dios me mandó a decirte, arréglate que te muere. Y él se fue. Él no tenía que ver con el mensaje. El trabajo de él era llevar el mensaje. Cuando ya salió, Dios le dijo, ahora devuélvete. Porque Dios hace como quiere. Al que quiere perdona, al que quiere destruye, al que quiere salva y al que quiere lo tira de cabeza en el infierno. Como él quiere. Le dijo, dile que ya no se va a morir. Le añado 15 días. Mire, volverse a la pared de Dios. A humillarnos ante Dios, mire, eso produce en nosotros extensión de vida. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 1, hasta el versículo 7. Entonces el Señor lo mueve la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Jesucristo lo movió un pagano,
Un centurión romano lo movió cuando vio el Señor que él había creído en él, que había tenido fe. Y él estaba rogando por su siervo, ni siquiera era por él. Mira este principio por el cual el Señor lo atiende, porque él vino corriendo donde Jesús, no para que lo beneficiara a él, sino que pensaba en su siervo, en su sirviente, porque lo amaba. ¡Qué tremendo! Si operara este principio en los corazones de los patrones, de los patronos, de los dueños de las empresas, de los empresarios, de los comerciantes, de los dueños de haciendas que tienen trabajadores, si amaran así como este hombre, la gloria de Dios nunca se apartaría de ellos. Pero hay dueños de empresas, hay empleadores, abusadores, explotadores, que quieren tener un esclavo en estos tiempos modernos. Entonces, el enfermo lo tenía en su casa y él fue a buscar a Jesús. Y Cristo sanó al siervo del centurión, porque dice que el hombre movió el corazón del Señor, porque él dijo: yo también soy hombre, hermano, no soy digno ni que entre bajo mi techo. Y era un hombre de alta jerarquía del Imperio Romano. Sin embargo, él entendió que Jesús era mayor jerarquía que el César y que ni siquiera su casa, con toda su pompa, era digna de recibir al Señor Jesús. Y eso movía al Señor. Eso está en Mateo capítulo 8, versículo 2. Ahora, un leproso, en Mateo 8, 2, un leproso que salió al encuentro de Jesús cuando Jesús bajó del sermón del monte. Le dijo: maestro, si quiere, Señor, si quiere puede sanarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Estaba postrado ese leproso ante Cristo. Y hay gente que Dios permite que lleguen a una lepra de cualquier tipo de condición y ni siquiera así se humillan ante el Señor. Y en el Evangelio, eso está en Mateo capítulo 8, versículo 2, y aquí un leproso vino y le adoraba. Vea, era un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, reconociendo el señorío de Jesús, si quiere la voluntad de Dios, puede limpiarme, te doy permiso que hagas conmigo como tú quieras. ¿Cómo debemos aprender de ese leproso? También en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 3 al 5. Ahí el paralítico ese que fue descolgado, del que yo le hablé, el Señor vio que esos hombres rompieron el techo. Había un obstáculo arriba, era el techo, lo quebraron, lo destruyeron. ¿Por qué? Porque cuando ellos decían: vamos hoy a ver la gloria de Dios, así tengamos que tumbar este techo, tengamos que pagar ese techo después, no importa. Hay gente que tiene que entender que hay que pagar un precio y hay que esforzarse y que vamos a tener techos que tenemos que romper para ver la gloria de Dios. Y ahí ese hombre recibió la sanidad. ¿Y sabe a quién le entregó Dios esa comisión de llevar sanidad a las naciones y al mundo? A la iglesia de Jesucristo. Jesucristo, él principió su ministerio, apareció en la escena pública con el Evangelio del Reino. Y dice la Biblia que arrepentido y convertido. Y dice que cuando empezó a enseñar, comenzaron a ser sanos los enfermos, los leprosos eran limpiados. Mateo capítulo 10, versículo 1 y versículo 7 y 8 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, vea, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad
y toda dolencia. El Señor le dio a la iglesia la autoridad sobre todo espíritu inmundo y nos dio poder, hermano, para echar fuera toda enfermedad. Ahora cualquiera diría, pero ¿por qué no se está manifestando la sanidad divina? No sé, pero eso no cambia. Tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, el llamado, la encomienda de Dios de llevar sanidad, de orar por los enfermos y tienen que sanar. Habrán quienes no sanen, pero mi fe es que sanen. Y si Dios lo quiere sanar, eso es cosa de Él. Pero mi fe, cuando oro por alguien que sano está. Porque la fe cuando está ligada a tu corazón, a tu deseo. Cuando tú sientes compasión cuando ves a alguien enfermo, Dios mira eso. Porque hay gente que ora mecánicamente o oran para ser oídos. ¡Qué fallo! Mateo 7, 10, 7 y 8 dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mira cómo dice, sanad enfermos, una orden. Limpiar leprosos, una orden. Resucitar muertos, una orden. Echar fuera demonios, una orden. De gracia recibiste, da de gracia, para que no crean que no lo merecemos. Lucas 9, versículo 1 y 2 dice, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. La iglesia es la que tiene que hacer esto. Si la iglesia ejerciera este derecho o esta encomienda de Dios, los hospitales estuvieran vacíos. Estos días prediqué, que me mandaron, un amigo me mandó un video en Israel, los médicos bailando, porque celebrando que el hospital lo cerraron. ¿Por qué lo cerraron? Por falta de enfermos. No se enferma nadie. Entonces tú ves los hospitales abarrotados, los médicos al colapso por la cantidad de enfermos, cada día más enfermos, por supuesto por el pecado. Sigan fumando juca, sigan fumando marihuana, sigan fornicando y adulterando, cogen un SIDA. Yo entiendo todo eso, pero si la iglesia tomara su lugar, los hospitales estuvieran vacíos, fueran unos museos donde sillas de ruedas y aparatos estuvieran allí como un trofeo para la gloria de Dios. Pero los cristianos van al hospital no a predicar, sino a recetarse. Y no es que es malo, pero este es el tiempo de ejercer la función viva de la iglesia, poder de Dios. También dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, y en cualquier ciudad donde entrares y os recibieren, comed lo que os pusieren delante y sanad, mire cómo dice, enfermos que en ella hubiere, y decidle, se ha llegado a vosotros el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces cuando la iglesia fue establecida y fue llena del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, salieron predicando los cristianos de ese tiempo, la iglesia de esos tiempos, los testigos presenciales del poder del Señor, y el Señor confirmaba su palabra, salvando a la gente por miles. Pedro predicó 2 mensajes y se entregaron 8,000 en los 2, y sanando enfermos. Eso lo hacía el Señor. Hechos capítulo 3, versículos 6, 7 y 8 lo dice. Y Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y mira cómo dice, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dios sana a la gente para que le sirva. Este hombre fue sanado, pero entró al templo alabando a Dios. Dios no va a sanar a nadie para que siga bailando merengue, para que siga bailando bachata, para que siga siendo el papi de todas del barrio, para que siga siendo el papi rookie del barrio, para que sea la mamacita del barrio, la que baila mejor, la Shakira del mundo. No, Dios sana a la gente para que le sirva y siga y sea fiel. No porque Él te necesita a ti,
sino porque tú lo necesitas a Él. Sin Él nada podemos hacer. Hechos, capítulo 5, versículo 14 al 16. Yo me iba a detener hasta aquí, pero el Espíritu de Dios toca mi corazón para que yo hable esto. Dice, Hechos 5, 14 al 16. Y los que creían en el Señor se aumentaban más. Mira lo importante, lo que produce salir con poder al mundo. La iglesia crece. Se aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. No hay distinción entre hombre y mujer. Tanto que echaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocare a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran sanados. Mire, hay gente que tiene problemas de espíritus de demonio y no se está atendiendo esto de la manera correcta porque no hay visión espiritual. Hay enfermedades que no son demonios, pero hay enfermedades, para eso se necesita el discernimiento del espíritu. Hay enfermedades que son de demonios. Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8 dice, y la gente escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe era un diácono. Un diácono, mire, hacía señales, predicaba. ¿Cómo necesitamos Felipe dentro de del diaconado? ¿Dónde están las señales, los milagros que Dios hace por los diáconos y las diaconisas? ¿Por qué? Dice así, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, gritando, berreando. Por eso esa habladera tan duro, esa gritadera, para mí, una gente que para hablar tiene que salírsele las amígdalas, para mí tiene un demonio. Porque la Biblia dice que debemos evitar las griterías. Eso es mala educación, falta de buenos modales. Hay gente que dice algo y todo el mundo lo tiene que oír. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo? Porque ganó el presidente que ellos querían. Porque llegó el tiempo de las ferias. Porque llegó las atracciones mecánicas. No, porque eran sanados. Porque los endemoniados quedaban libres. Porque los paralíticos caminaban. Porque los cojos volaban adorando y alabando a Dios. Por eso. Hechos 14, del 8 al 10 dice, y un hombre de Listra, impotente de los pies, imposibilitado, dice usted, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había sanado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe, él vio que tenía fe para ser sano. Le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Porque Pablo, por el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia, entendió que el hombre tenía fe para ser sano. Alabado. Es una bendición para un creyente recibir sanidad de Dios, pero también utilizar esa experiencia y esa fe en Dios que crezca para ir y orar por otros enfermos. Santiago nos da una cátedra de justicia social, pero también nos da una cátedra de lo que tiene que ser la vida práctica, ejecutiva de la iglesia del Señor. Y dice ahí que Santiago, ahí en su carta, designa a ancianos para ungir con aceite. Invita a los enfermos a que soliciten la oración de fe para ser sanos de su enfermedad. Santiago 14 al 16. ¿Está alguno entre vosotros enfermo?
llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe, óigame, salvará al enfermo. Mire, salvará, hablando de activa la salvación. Y salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, serán perdonados. El versículo 16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. Vea, ¿para qué? Para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, en el Evangelio de Marcos hay una lista de señales que seguían a los que han creído y han sido salvos. Y entre esas señales está la señal de la sanidad. Sobre los enfermos dice que pondrían las manos y sanarían. Marcos 16 al 18 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán, es un paquete de bendiciones, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, el libro de los Hechos, ahí vemos cómo los apóstoles eran usados como instrumento poderoso por medio del Espíritu Santo para sanar, como es el hecho de Ananías, aquel apóstol, aquel discípulo del Señor que fue llamado por Jesucristo. Ve a la calle derecha, pone la mano a uno llamado Saulo para que reciba la vista. Porque aquí que hace 3 días ora. Él perdió la vista y empezó a orar. Y dice que él fue y le tenía miedo. Señor, si este hombre es más malo que el diablo, vaya y ore por él, porque instrumento es en mis manos. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi causa. Hechos 9, 17 y 18 dice, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, hermano Saulo. Lo llamó hermano. No había rencor. Cualquiera hubiera dicho, yo sabía, ojalá, bien hecho, bastante que nos amargaste la vida. No, la gente de Dios no disfruta con el dolor de nadie. Le dice, hermano Saulo. Lo llamó hermano. Ahora, ¿por qué lo llamó hermano? Yo no voy a llamar hermano al diablo, a un brujo, pero lo llamó porque del momento que cayó con el rayo de luz, que Dios, Señor, ¿quién eres? Ahí Dios convirtió su corazón. Su hermano, el Señor Jesús, le dice, que se te apareció en el camino por donde venía a matarnos a nosotros, me ha enviado para que recibas la vista. Y solamente eso no, sino que también sea lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron las manos de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, mira lo que dice, fue bautizado. Y a diáconos como Felipe, en Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7, dice, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, ¿por qué entonces? Cualquiera dirá, pero ¿y por qué unos sanan y otros no? Escúcheme, todo beneficio de Dios hacia el hombre es condicionado por Dios. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Dios pone condiciones. Primero, ¿por qué no son sanos? Lo veo así, por falta de fe. Hechos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Vean, cuando el padre del muchacho lunático pidió al Señor Jesucristo que sanara a su hijo, Cristo le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ¿sabe qué dijo el hombre? Sí creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. La fe es un requisito de Dios. No tiene que ser un gigante de la fe. Sencillamente creerle a Dios. Tú no necesitas tener una montaña de fe.
para mover un grano de mostaza. Tiene que tener un grano de mostaza de fe, pero de la fe de Jesús, y moverás montañas. Marcos 9:23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, hay gente que no puede, no puedo. Si puedes creer, tienes que lograr esa meta, convertirte en un hombre, en una mujer de fe. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Yo siento la presencia del Señor en mi corazón, una presencia tierna del Espíritu Santo. La segunda razón por la que muchos no reciben sanidad, es por la falta de confesión. Si alguna persona ha desobedecido a Dios, ha pecado, es necesario que se arregle esa persona con Dios. Santiago 5:16 lo dice. Yo estoy hablando conforme a la palabra. Dice, ahí nos amonesta Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Y mira, dice, y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Entonces hay veces que no opera la sanidad porque hay cosas que no se han confesado, porque hay pecados de los cuales no se han arrepentido. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, 29 al 31, allí él exhorta a los hermanos de la iglesia de Corinto a estar a cuenta para participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque él dice que el que toma la cena del Señor indignamente, en pecado, dice, por esa causa muchos están enfermos en las casas de Dios, en la iglesia, y otros han muerto. Hay gente enferma en las congregaciones, que ni que venga Jehová con los 12 apóstoles y los 70 discípulos lo puede sanar. ¿Sabe por qué? Porque están tomando la Santa Cena en pecado, porque no tienen conciencia, no disciernen el cuerpo de Jesucristo, cómo fue molido por nuestros pecados, y por lo tanto, como han descuidado una salvación tan grande, que no tienen temor a Dios, que pisotean la sangre de Cristo, que pecan el sábado y el domingo, están tomando la Santa Cena. Muchos están enfermos, por eso uno no puede poner las manos con ligereza, porque uno no sabe la razón por la cual esa persona está enferma. Y dice, y no solamente muchos están enfermos, sino que otros duermen, o sea, otros se murieron. Eso se refiere a la muerte física, por la falta de temor. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira, lo mató el Espíritu Santo, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo que lo mató, por pecador, por mentiroso. En el caso de Jesse, el sirviente de Eliseo, él fue herido con la lepra de Naamán. Solamente Dios en su soberanía puede decidir las cosas. Él transfirió la lepra de Naamán y se la puso a Jesse, a él y a toda su descendencia para siempre. ¿Por qué? Por codiciar lo que Dios le había dicho a su siervo, el profeta Eliseo, que no debía tomar. Tú no puedes tomar aquello que Dios prohíbe. Acuérdate de Eva. Eso está en 2 de Reyes 5:27. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Y dice, y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué? Porque Jesse era el sirviente de un hombre lleno de Dios. Y él, como que en ese momento le faltó la fe. Y dijo, nada, ahorita estamos en una crisis, hay cuarentena, hay un problema, los supermercados es un rollo para entrar, el trabajo, yo trabajo en un restaurante, en un hotel, están cerrados, no estoy percibiendo sueldo. Vamos a donde este sirio que es un rico, vamos a decirle para que me dé una ofrenda, para que me dé los lingotes de oro, me dé unos vestidos. Eran vestidos de un leproso. Tú no te puedes vestir con la lepra ajena.
Entonces, él le faltó fe. Porque cuando no había comida, que había un gran hambre sobre la tierra, Eliseo mandó a preparar potaje y comió y sobró. Las aguas estaban dañadas y dice que la sanó. La olla estaba envenenada, la sanó. Ese hombre le faltó fe. Hay gente que no tiene fe ni que anden con quien anden. No aprenden de fe. Tienen una fe muy floja. Ocosías, el rey, cuando él se enfermó, en vez de consultar a Dios, consultó al Dios de los moabitas. Eso está en Segunda de Reyes 1, del 1 al 4. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, era la capital del reino de Israel. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id consultar a Baal Zebú, al mismo diablo, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Las enfermedades son del diablo. Ay, mi úlcera, mi cáncer, reprenda eso. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y le dirás, no hay Dios en Israel, que vosotros vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue y se murió el hombre por buscar otros medios en vez de Dios. Primero Dios. Así que yo creo que está claro esto. Tenga cuidado porque hay muchas sugerencias. Ahí están deformando el concepto de fe y de sanidad. Así que yo creo que estamos bien entendidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, he hablado sanidad divina, salud que nos espera por la eternidad. Y te pido en esta hora, Señor, porque yo sé que te pagó un precio muy grande por nosotros en la cruz. Y por eso decimos que por tu llaga nosotros fuimos curados. Mira que está enfermo. Tú que estás enfermo, hermano y hermana, ahí donde estás, no necesitas que yo te toque, no necesitas que más nadie te toque, deja que Dios te toque. Padre, libera a los enfermos, los que están atados a tratamientos de por vida, los que sufren de la diabetes, los que sufren de la sangre, los huesos, los que tienen cáncer, los que están que tienen sida, Señor, los que sufren del corazón, los que sufren de los pulmones, que tienen enfermedades, insuficiencia respiratoria, el hígado, el páncreas, los huesos, Señor, los que tienen osteoporosis, osteopenia, Señor, los que sufren de reumatismo, de artritis, Señor, sana el hígado, el páncreas, sana el estómago, la próstata, Señor, Dios mío, desaparece el cáncer en el útero, cáncer de mama, Señor, cáncer de la próstata, en el nombre de Jesús, sana la tiroides, sana, Padre mío, ahora mismo, esa sinusitis diabólica, quebrántala, Padre, por el poder de tu palabra, la migraña, destrúyela. Y digo, Padre mío, porque yo hablé tu palabra, y digo creyendo con todo mi corazón que por las llagas de Jesucristo ellos han sido curados. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Créalo. Para el que cree, todo le es posible. Lo dijo Jesús, se lo dijo.